En esta primera salida en el escenario nos traen un concepto casual, pero a su vez no tan convencional, puesto que los diseños de la marca Chavarri, Arte y Moda Nayeli llevan el vestir casual a otro nivel con estampados muy coloridos en las playeras. Los diseños de estampados tienen forma horizontal, diagonal en la parte frontal y en la parte V de la parte del cuello, así como líneas de estampados en la parte de los hombros. Todo este diseño resalta diferentes tipos de personalidades y permite sentirse identificado con cada diseño con puro arte Nayeli. Es una familia wixárika. El significado de su nombre es una mujer que representa a tres Marías, Saris y Victoria. Es una empresa cuyo propósito tiene la preservación de la cultura wixárika. Es por ello que cada uno de los diseños está basado en la cosmovisión que representa su etnia. Ucama Xavi tiene una variedad de productos de arte wixárika, en su mayoría de dama.
Y ahora se presenta la marca Cupis Huevilla. Cupis significa alma que vive en la lengua wixárika, por lo que representa se ha decidido impulsar el arte wixárika, destacándose en joyería que busca la innovación con el propósito de cumplir expectativas actuales sobre la demanda del cliente. Se caracteriza por ofrecer un servicio al cliente de manera especializada. El significado de Cupis Huevilla es el trabajo de Cupuri. En esta pasarela se hace presente la marca Midrawix. Fue creada oficialmente desde hace 3 años y significa en el idioma wixárika trabajo hecho a mano, que representa a muchas mujeres que viven en la sierra y así conservar el arte wixárika. Lo que ofrece es una variedad de productos que son accesorios para cabello. Se hace presente la marca Huitziekame. Significa piezas sagradas que están en resguardo en la cultura wixárika. Los diseños de Huitziekame están hechos de Shakira y Yuki, especializado en brazaletes principalmente. Realiza trabajos personalizados, ya que es muy importante poder satisfacer al cliente.
en cuanto a sus diseños. Y ahora se hace presente la marca Santos Arte en la Moda. Los diseños de Santos Arte en la Moda son diseños y creaciones que buscan enaltecer la belleza de la mujer y del arte en cada una de las piezas, manteniendo la esencia que nos distingue a través del color y de la cultura rural. Hay que brindar un aplauso a nuestros modelos. Y este diseño es de Santos Arte en la Moda.
Un aplauso para todos nuestros modelos y nuestras marcas participantes esta noche. Participantes esta noche. Hay que brindarles un fuerte y merecido aplauso. Y en estos momentos se llevará a cabo la toma de fotografía oficial. Agradecemos al Ballet Folclórico Juvenil. También agradecemos a Nayar Lab Cinema. Un aplauso para todos ellos, por favor. A Mercería Hilarte por toda la decoración, efectivamente. También al restaurante Yuricú. A Ever, un aplauso. A Ever Mendoza, quien estuvo a cargo del montaje de las pasarelas. También un aplauso para Ever Mendoza. Por supuesto, a todos los modelos, a las y los modelos que participaron esta noche, también un agradecimiento muy especial. Al equipo de foto y video, aquí están conmigo y están en todas partes. También muchísimas gracias, chicos. Ahí vamos a poder ver las fotos y los videos en las redes sociales. Un aplauso para ellos, por favor. Al equipo de luz y sonido, también que se encuentran aquí a mi izquierda. Sonido Vagabundos también. Y claro, a la Fundación Vizcaya, quienes también fueron partícipes y por prestarnos las instalaciones para llevar a cabo todos los eventos. Me permito tomar la palabra. Bueno, la organización Taiwahua Arte Originario Nayarita, como se dieron cuenta, pues somos 6 marcas los que lo integramos. Decidimos, obsequiarles un poco o mucho de nuestro arte originario. Así que pues en nuestras manos tenemos los respectivos agradecimientos presentes. En mi caso, para el cine de aquí del centro, Anaya Lab Cinema, no se encuentra en estos momentos, pero en su momento se lo estaremos haciendo llegar, ya que nos apoyó con una función de cine el día de ayer, con los niños y las niñas que fueron los que tomaron el primer taller infantil de arte y lengua wixárika. Así que estamos muy agradecidos y bueno, tenemos este presente. Muchas gracias, donde se encuentren. El siguiente presente es para Ever Mendoza. Fue el encargado de ensayar a los modelos, es el que hizo posible este evento. Principalmente sin él, pues no se hubiera hecho nada, ¿verdad? Le agradecemos mucho, no vino, ¿verdad? Pero de igual manera le hacemos llegar su regalito, aquí lo tenemos.
el otro presente que tiene nuestra compañera Esmeralda, pues es precisamente para el conductor que, bueno, está aquí acompañándonos, Edgar Jacobo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, gracias. Yo de verdad que estoy muy emocionado. A mí cuando me hicieron la propuesta, ya hace algún tiempo, cuando me hicieron la propuesta de ser partícipe de este evento, sin dudarlo dije que sí, porque como les repito, soy admirador fiel de lo que realizan nuestros pueblos originarios. Bueno, para esta ocasión ya nos encontramos finalizando pues este bonito evento que hemos decidido organizar para, pues ahora sí que todos ustedes que se dieron la oportunidad de poder conocer nuestro trabajo, de poder sensibilizarnos, de poder sensibilizarse con nosotros, porque la verdad no es nada fácil nosotros poder llegar a un lugar, a una expoventa por ejemplo, y que pues nuestro arte sea como cualquier otro producto que está en el mercado. Nosotros le batallamos mucho, creo que trabajamos mucho, soy testigo de eso, y lo mínimo que nos merecemos es que se difunda, ustedes conozcan el arte nayarita, sean orgullosas y sean parte de esta primera experiencia. Y bueno, esto no solamente se termina aquí, va a haber una segunda, tercera, y pues las oportunidades que se nos brinde estaremos pues presentes por acá o donde haya cabida. Entonces hago mención nuevamente para que puedan hacer la degustación de los y las compañeras del corredor Princesa Moroloa, corredor turístico. Ellos también están en su ámbito de la gastronomía, de igual manera reivindicando, realzando la gastronomía de aquí de Nayarit, en los pueblos originarios, para que por ahí pasen antes de retirarse. Y bueno, finalmente me gustaría pues hacer la invitación. Me parece que ya no se encuentra pues la directora de aquí de la Fundación Vizcaya, para que pueda hacer la clausura de esta primera expo pasarela artesanal, por lo que le voy a solicitar a la presidenta del Consejo Metropolitano, a nuestra querida amiga Viviana García, por favor, para que nos haga el honor de poder clausurar y finalizar pues este magno evento. Antes de que se haga la clausura, los invitamos a que se tomen la fotografía oficial en nuestra red carpet, que también organizamos para que puedan tener esta experiencia de que estuvieron aquí presentes y que pues bueno esté en su memoria y que sea algo muy memorable. Así que también aprovecho para que pasen a nuestros stands a conocer nuestros artículos, nuestras piezas artesanales y, ¿por qué no?, pues hacer su pedido, hacer su compra. Con mucho gusto les atendemos. Asimismo a Yuri Ku también está presente aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Nuevamente al corredor turístico Princesa Moroloa por asistir, por apoyarnos, y de eso se trata Arte Original de Nayarit, de poder unificarnos, de poder decir Nayarit ante el mundo, pero Nayarit junto con los pueblos originarios. Muchas gracias, le cedo la palabra a Liliana. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por este honor. Realmente, pues creo que por ello siempre los he estado siguiendo, y también de igual forma soy promotora muy apasionada de lo que son los pueblos originarios. Y pues sin más preámbulo, estando las 8:16 de este sábado 9 de abril del 2022, damos por finalizada la semana del arte originario. Muchas felicidades y les recuerdo que ustedes son tesoros de Nayarit. En este momento vamos a preguntarle a estas reinas del municipio de Ru y nuestro bello municipio también de Nayar. Aquí le vamos a preguntar, ¿cómo se llama? María Mesa. María Mesa y... Hola,
nombre es Susana Rivera. Muy bien, aquí, ¿cómo les pareció este evento tan importante en esta tarde? Muy bonito todo, la verdad, quedé encantada, muchísimas gracias por la invitación. Pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita, algo muy nuevo y pues felicitar a todos los participantes.